Efesios 5:14 dice de la siguiente manera, y es el mensaje base y en el cual hoy lo voy a leer para abrir esta predicación y al cual vamos a volver al final y al cierre de este mensaje. Y dice de la siguiente manera: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amada iglesia, ponme toda tu atención. Hemos orado y hoy todo letargo, todo estupor no tiene influencia sobre tu vida. Tú te has preguntado, porque yo alguna vez nunca me lo había preguntado, pero esta semana me lo pregunté. Tú te has preguntado una pregunta tan sencilla, tan inocente, pero te lo has preguntado: ¿por qué el ser humano duerme de noche y de día está despierto? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué dormimos en la noche y en el día estamos despiertos? Y no es solamente un tema de hábito, no es un tema simplemente de costumbre, porque yo me hice esa pregunta y obviamente lo investigué. No es solamente un tema de hábito, no es un tema de que así nos enseñaron, ¿sí? No, es un tema biológico. Es un tema de diseño. ¿Por qué dormimos por las noches y por qué estamos despiertos cuando hay luz del sol o cuando hay luz del día? ¿Por qué? Eso no es solamente, te lo reitero, un tema de costumbre, no es un tema simple y sencillamente de que así nos enseñaron, así nos educaron, así nos entrenaron. No, es un tema biológico. ¿Vamos bien? Estamos diseñados biológicamente por Dios para dormir cuando es de noche, o para que nuestro cuerpo quiera dormir cuando es de noche y quiera o tienda a estar despierto cuando es de día. Dios nos diseñó así. Si no lo sabías, hoy te lo voy a explicar. El cuerpo humano tiene un reloj interno, ¿sí? Que se le llama ritmo. Bueno, tiene un ritmo y que regula el sueño y que vigila y que curiosamente, bueno, opera como en ciclos de 24 horas. No soy experto en el tema. Pero mira, curiosamente lo que sucede es que la luz solar es el principal regulador del ciclo del cuerpo humano. La luz solar es aquello que regula nuestros ciclos de descanso, de estar despierto y de estar dormido. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos un órgano, ¿sí?, que se llama hipotálamo, y el hipotálamo controla la producción de melatonina. ¿Has escuchado melatonina? Es más, hay gente, ¿alguien toma melatonina para dormir? ¿No? Sí, a veces, ¿sí? Y es natural, dicen por ahí, ¿no? Y está bien. Muchas veces hay personas que tienen y que les han tenido que recurrir a tomar melatonina para poder dormir, porque normalmente el cuerpo debería producir esa melatonina. Y curiosamente ese órgano, como se llame, el hipotálamo, ¿sí?, que es el responsable de controlar la producción de melatonina, ¿sabes?, como que es estimulado cuando hay oscuridad. Es decir, cuando hay más oscuridad o cuando hay oscuridad, nuestro cuerpo produce más melatonina, lo que produce y lo que entonces genera que nos dé sueño. ¿Vas bien? Y cuando nuestro cuerpo, aun cuando tengamos los ojos cerrados, porque curiosamente pasa que aún tienes los ojos cerrados, ¿a poco no? Alguien está despierto, yo hago eso con mis hijos. Cuando no se quieren despertar para la escuela, ¿qué es lo que haces? Chanclazo, no. Cubetada de agua, no. Los mueves, no, eso no funciona con mis hijos. Yo abro las cortinas, cuando no se quieren despertar, abro las cortinas. Bueno, cuando hay luz afuera, porque luego mis hijos dicen, no, mi abuelita Lulú, dice, ella nos despierta siempre cuando todavía es de noche, dice, pobrecito, están los niños así. Sí, para que no se pierdan el amanecer, ¿verdad? Pero normalmente cuando ya es de día abrimos la cortina y entonces siempre pasa, o por lo menos casi siempre pasa, bueno, le abre la cortina y entonces el niño como que se despierta, porque aunque tengamos los ojos cerrados, nuestro cuerpo aún tiene la capacidad de percibir la luz y entonces es una señal para que el cuerpo produzca menos melatonina, el cuerpo se active y se prepare para despertar. Por eso cuando estamos dormidos y entra la luz del sol, naturalmente ¿qué? Nos vamos despertando. Así que hoy aprendiste por qué de noche dormimos y de día despertamos. Y eso siempre va a ser así. Yo sé que hay labores y hay gente que trabaja de noche, pero aún así nunca dejas de acostumbrarte y siempre la noche va a ser pesada.
Porque el cuerpo está acostumbrado a dormir de noche. O deja tú acostumbrado. Está diseñado para dormir de noche y estar despierto en el día. Por eso inclusive los trabajos que se hacen de noche son más riesgosos, requieren que se les pague más. ¿Por qué? Porque es más peligroso, es más delicado trabajar de noche. Bueno, aún lleves 800 años trabajando en la noche, siempre va a ser pesado trabajar de noche, más pesado que trabajar en el día. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener a tu cuerpo en contra tuya diciendo, hoy hay que dormirnos, no manches, está oscuro y el cuerpo en la oscuridad va a estar produciendo melatonina. ¿Para qué? Para que te duermas. ¿Y por qué esto es relevante, amada iglesia? Porque déjame decirte que de la misma manera, esto es una excelente ilustración para poder entender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Porque nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, el cuerpo de Cristo, también fuimos diseñados de la misma manera. Y el cuerpo de Cristo, ¿quién somos nosotros? La iglesia, estamos diseñados para operar, para habitar y para vivir en la luz y no en la oscuridad. ¿Vamos bien? El cuerpo de Cristo, quienes somos nosotros, la iglesia, estamos diseñados por Dios para habitar en la oscuridad, para habitar en la luz, porque es en la luz donde estaremos despiertos, donde seremos productivos y donde tendremos vida. Por lo tanto, una iglesia que se aleja de la luz será una iglesia cada vez más vulnerable a ser seducida por el mundo para entrar en un estado de adormecimiento, de sequía y de muerte. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que regula todo? La luz. Di conmigo, la luz. Otra vez, ¿qué regula todo? La luz. Cuanto más cerca estés de la luz, más despierto estarás, ¿sí? Cuanto más lejos estés u oculto de la luz, más propenso estarás a dormirte. ¿A poco no? ¿Por qué es que prendemos la luz aquí en los domingos? No, es en serio, porque si aún así, de pronto yo veo a varios llamándome, así ¿qué pasó, hermano? Yo pienso que está sintiendo mi predicación, ¿no? Yo digo que todo se vaya al infierno y el hermano está así. Sí. No, hermano, no diga eso. Era para que diga no. No, es que el hermano se está durmiendo y está así, ¿no? Está batallando, tiene una guerra ahí física, pero poderosa, Dios mío. Por eso prendemos las luces, por eso encendemos las luces, porque es literal biológico que tu cuerpo cuando hay luz reacciona o tiende a mantenerse un poco más despierto. ¿Vamos bien? Pero asimismo la iglesia fue diseñada para estar en la luz. Y cuando más tú te alejes de la luz, más propenso y más riesgo habrá de que te des sueño y de que te quedes dormido. Y tristemente hoy es más común encontrar una iglesia viva, pero no avivada. Una iglesia viva, pero dormida. Escúchalo, porque tenemos vida. Porque la iglesia de Cristo está viva, porque tenemos a Cristo, ¿verdad? Pero tristemente es fácil y es más común encontrar una iglesia viva, pero no avivada. Una iglesia viva, pero dormida. Y hoy voy a entrar y voy a profundizar en eso. ¿Cómo es posible que una iglesia caiga en adormecimiento? ¿Cómo es posible que una iglesia caiga en adormecimiento? ¿Cómo es posible que alguien que un día estuvo despierto al rato esté dormido? Tú mismo me lo vas a decir. A ver, Damián, ¿cómo sería posible que hoy que estás despierto, mañana estás dormido? ¿Qué tuvo que haber pasado para que eso suceda? Listo. Te alejaste de la luz. ¿Vamos bien? A ver, esto es bien sencillo y te lo voy a explicar de una manera bien sencilla, pero que nos va a sacudir de una manera bien poderosa. ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué la iglesia de Cristo se duerme? Simple y sencillamente porque se alejó de la luz. Porque estamos diseñados para estar despiertos en la luz y para estar dormidos, ¿dónde? En la oscuridad. Por lo tanto, aquel que ya se durmió es porque muy seguramente se alejó de la luz. No hay otra. ¿Sí me explico? No
No es muy difícil, tampoco no es muy raro, no es física cuántica, esto es sencillo. Si nuestro cuerpo está programado para estar despierto en la luz y para dormirse en la oscuridad, espiritualmente alguien que se ha dormido es porque entonces ha dejado de permanecer en la luz y ha tomado la decisión consciente de pasarse a la oscuridad. Y en la oscuridad te duermes. No, esto se empieza a poner bueno. Alejarse de la luz es una decisión, es una determinación. Quien va a la luz lo hace por decisión propia. Porque déjame decirte algo, Satanás no puede sacarte violentamente de la luz. Satanás no puede sacarte de la luz. ¿Sabes por qué sé eso? Porque me lo diga. ¿Sabes por qué sé que Satanás no puede sacarte violentamente de la luz? Porque si pudiera, ya lo hubiera hecho. Así de sencillo. ¿Por qué no puede Satanás sacarte de la luz? Porque si pudiera, ya lo hubiera hecho. ¿Me explico? Es ese análisis que yo le he dicho. A ver, ¿sabes por qué yo sé que Satanás no puede matarte? Porque si pudiera, ya lo hubiera hecho. ¿A poco no? No se hubiera tentado el corazón. ¿Sabes por qué? Que Satanás no puede directa y violentamente arruinarle la vida a un hijo de Dios. Porque si pudiera, ya lo hubiera hecho. De la misma manera, Satanás no puede violentamente arrancar a alguien y decirle, estás a la luz, ven, te arranco y te aviento a la oscuridad. No, no puede, porque si pudiera ya lo hubiera hecho. Entonces, ¿sí? Dar el paso y decidir pasar de la luz a las tinieblas es una decisión que cada uno toma. Wow. Pero ten cuidado, porque donde hay luz, evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué Satanás inclusive no puede arrebatarte violentamente de la luz y llevarte a las tinieblas? ¿Sabes por qué? Porque donde hay luz no está Satanás. Porque la palabra dice que no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Donde hay luz no hay oscuridad. Donde hay luz no está Satanás. Así que Satanás no puede violentamente operar y sacarte de la luz, porque no puede entrar por ti y sacarte de los pelos y meterte a la oscuridad, ¿sí? Porque no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas, no dice 2 Corintios. Pero ojo, lo que sí puede hacer Satanás es desde las tinieblas llamarte, engañarte e invitarte y seducirte para que tú tomes la decisión de salir de la luz y pasarte a las tinieblas. ¿A poco no? Es como esa voz proveniente de la oscuridad que te está invitando a que vengas a ella. ¿A poco no? Satanás no puede entrar violentamente a la luz y sacarte de la luz, porque si pudiera ya lo hubiera hecho. Y porque no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Entonces, ¿cómo hace Satanás para sacar a las personas de la luz y llevarlas a la oscuridad para que caigan en un estado de adormecimiento? Simple y sencillamente llamándolas, seduciéndolas, engañándolas, invitándolas. Y cada persona que ha decidido pasar de la luz y las tinieblas ha sido por una decisión. Y alguien puede decirme, no, pastor, es que yo conocí a alguien que le hicieron brujería, que le hicieron nada, lo que sea. Podría ser algunas pequeñas excepciones, pero excepciones para aquellos que no están en la luz. Escúchalo bien. Pero yo sé que estoy en la luz. Yo sé que estoy en la luz. Y si yo estoy en la luz, no hay brujería que tenga el poder para arrancarme de la luz en donde yo estoy. Y eso aplica también contigo, amada iglesia. Así que no me vengas a decir, no, es que ese cristiano lo sacó la brujería de la luz. No. ¿Me sigues? Esto es confrontante y es fuerte. Porque si la brujería pudiera sacarte de la luz, ya nos hubiera sacado. ¿Tampoco no? Así es sencillo. Como dicen por ahí, no tiene nada que ver, pero es como todos esos remedios para adelgazar. Si todos esos remedios funcionaran, no habría gordos, ¿verdad?
Matemática sencilla, no hay pierde, o sea, ¿a poco no? Sí. No todos funcionan, hay algunos que sí. Y aquí viene una confrontación importante. ¿Sabes cómo comienza entonces? Yo te lo dije, la oscuridad va a comenzar a llamar porque no puede entrar por ti. La oscuridad no puede entrar y Satanás no puede entrar ahorita por esa puerta y decir, vénganse todos, vamos a las tinieblas. Pero sí puede llamar desde las tinieblas, invitarte a la oscuridad y seducirte para que tomes la decisión de dejar la luz y entrar a las tinieblas. ¿Y cómo comienza esto? ¿Sabes cómo? Comienza tan pronto tú te vuelves permisivo contigo mismo. Cuando tú te vuelves condescendiente contigo mismo o con aquellos que están bajo tu responsabilidad. Escúchalo bien. Comienza cuando te vuelves a veces permisivo, cuando es tan constante la seducción y la invitación de las tinieblas que comienzas a creerle y comienzas a ser permisivo contigo mismo o con otros. Comienzas a ser condescendiente para dejar de hacer lo que la palabra nos manda a hacer. Ejemplo, y dicho de otra manera, hay gente que en algún momento comenzó y ha comenzado a ser permisivo consigo mismo, quizás dejando de lado ciertas disciplinas o prácticas espirituales. Por ejemplo, orar, ayunar, dejar de congregarse. Un día y todo comienza con, hay 52 domingos en el año, si faltó uno, no será ni el 10% ni el 1%, entonces no pasa nada. Y comienzas a ser permisivo. Híjole, ya llevo 3 domingos que falté. Pues ya completo el mes y ya me pongo allá. Y comienzas a ser permisivo. También comienza con el pecado. Con ciertas situaciones que a lo mejor tú antes no hubieras permitido, ni siquiera en tu vida, o en la vida de tus hijos, o en la vida de aquellos que ahora están bajo tu autoridad. Pero que curiosamente de pronto comenzaste a, no sé por qué, ya no lo viste tan grave, ya no lo viste tan estricto, ya no lo viste tan duro, ¿sí? Como que un día fuiste permisivo y dijiste, ay no, estoy cansado, hoy no voy a orar, mañana oraré. Pero curiosamente eso se convierte como cuando dijiste, hoy estoy cansado, no voy al gym, mañana voy. Y ya pasaron 3 años desde que dijiste eso. Parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Pero muchas veces así somos también, con lo que tiene que ver con prácticas espirituales, con disciplinas espirituales, con orar, con ayunar. Yo recuerdo cómo había un tremendo entusiasmo en el ayuno del año pasado para nuestro congreso Irreconocibles, y honestamente yo no he visto ese mismo entusiasmo este año. Quizás has sido más permisivo con cosas que no tendrías que serlas. Y eso no salió simplemente porque se te ocurrió. Sin darte cuenta, no has podido percibir que muy probablemente esa idea o esa incitación o esa invitación no nació de ti, sino que a lo mejor escuchaste a las tinieblas diciéndote, hey, ven para acá. ¿No bien? Para que dejes de hacer lo que tienes que hacer. Pero escúchalo. También las tinieblas y esa voz proveniente de la oscuridad no solamente te invitará a que dejes de hacer lo que sabes que tienes que hacer, porque hay gente que piensa que solamente se peca por lo que se hace, pero déjame decirte que también se peca por lo que no se hace, pero se tiene que hacer. No te confundas, no solamente te equivocas o puedes pecar por lo que haces, sino que también puedes estarte equivocando y pecando por lo que has dejado de hacer, pero sabes que tienes que hacer. Y sin darte cuenta, quizás es producto de que has escuchado la voz incorrecta que te ha invitado a dormir más que a despertar. Y por una parte yo te dije, las tinieblas te pueden invitar a dejar de hacer lo que tienes que hacer. Y por el otro lado, evidentemente, las tinieblas te pueden invitar a hacer lo que no debes hacer. Y de hecho en Efesios 5 hay algo que inclusive la palabra llama a desarrollar o a practicar las obras infructuosas
Oye, quítame el versículo ahí, no me dejes el versículo. A ver, cuando yo te pida el versículo, lo pones y ya después me pones la pantalla, ¿va? Para que mi portada, porque si no la gente se esfuerza en hacer la portada y no la ponen. Las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Vamos a ver acá? Ponme acá, atención. La oscuridad te llamará a dejar de hacer lo que tienes que hacer y que comienzas a hacer lo que no tienes que hacer. Y cuando tú comienzas a practicar lo que la oscuridad te dice que practiques, eso se llama obras infructuosas de las tinieblas, según Efesios 5. ¿Y por qué obras infructuosas de las tinieblas? Obras porque son acciones, porque son prácticas, no solamente son palabras, son conductas, son acciones, son resultados visibles. ¿De dónde? De las tinieblas, es decir, que provienen por sugerencia, por indicación, por seducción, por influencia de las tinieblas, y son infructuosas. ¿Por qué? Porque al hacerlas no te producen nada, no te añaden nada, no te dan nada de valor. Y a veces son cosas tan sutiles, tan... Yo te doy mi testimonio. Yo me di cuenta hace algunos meses de una obra que parece inocente, pero que si no la controlas se vuelve en una obra infructuosa de las tinieblas. Y es el hecho simple y sencillo de navegar en las redes sociales. Y yo no porque esté satanizando las redes sociales, pero si tú no tienes control de eso, date cuenta, porque yo me di cuenta que en un instante se me pasaba 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos y decía, no manches, es mucho tiempo. ¿Me sigues? Una actividad que realmente no la vamos a satanizar ni nada de eso, ¿no? Yo tengo redes sociales, hay que estar en las redes sociales, pero eso, si no tenemos control sobre eso, se puede convertir en una obra infructuosa de las tinieblas. Y yo me di cuenta, escúchalo bien y te comparto mi testimonio, que quería hacer una estrategia de Satanás para distraerme y desgastar, o que yo desaprovechara el valioso tiempo finito que tenemos para ser productivo y gastarlo, ¿sí me explico?, en obras infructuosas que no me aportaban nada de valor, pero que me restaban tiempo valioso que jamás iba a poder recuperar. Ten cuidado con eso. ¿Vamos bien acá? Y en las obras infructuosas de las tinieblas, la palabra es clara. Nuevamente, son acciones que las tinieblas te incitan o te seducen a realizar y que al final, al realizarlas, no te aportan absolutamente nada. Por eso son infructuosas. Efesios 5 nos muestra algunas. Bueno, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las necedades, ¿sí?, la idolatría. En Romanos tenemos otras palabras, otras acciones: la glotonería, las borracheras, las lujurias, lascivias, contiendas y envidias. En Gálatas 5, 19 al 21 tenemos otras: adulterio, inmundicia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Si no lo menciona en la lista, dice, y cosas semejantes. Todo eso son obras infructuosas que quizás en alguna de ellas podemos nosotros dar un check, ¿verdad? Check. Y no me dejarás mentir al decir que después de haber practicado cualquiera de esas actividades, al final no te dejaron nada en la vida. Fueron completamente infructuosas, pero sí te restaron, y te restaron mucho. Empezando por el tiempo. Te restaron vida. El enemigo no necesita destruirte si logra adormecerte. Escúchame bien. A veces el enemigo no necesita destruir una congregación si logra dormir esa congregación. El enemigo no necesita dormir una congregación no necesita destruir una congregación a veces,
simple y sencillamente si logra adormecerla. Porque una iglesia dormida es tan inofensiva para el infierno como una iglesia muerta. Y el enemigo buscará llevarte. Y mira que yo sabía, y desde ayer que estaba estudiando este mensaje, desde el viernes que empecé a comenzar, yo sé que este mensaje va a sacudir cosas. Y este mensaje espiritualmente es muy fuerte. Porque son cosas que no usualmente se predican, pero que son necesarias. Y hoy se están derribando estructuras. Y hoy en el nombre de Jesucristo declaro que se caen velos, que despiertas a la vida. Y después de lo que te voy a enseñar, esto es apenas la introducción. Esa voz proveniente de la oscuridad te va a invitar a que vayas a ella. ¿Sabes por qué? Porque es la oscuridad el terreno favorable por excelencia para la operación de Satanás. Y una vez que hayas entrado en el terreno de la oscuridad, ahora sí estarás vulnerable para que entonces venga la influencia y la operatividad de otros espíritus que buscarán atacarte y dormirte estando ya en las tinieblas. Y mira que yo aquí escribí una metáfora bien fuerte y es muy dura. A ver, estudiante, 100 mexicanos dijeron: lugar u objeto preferible para dormir. La cama. La cama. Ah, claro, ¿verdad? Si fuera pastora Dalia diría el escritorio, el coche, la mesa, parada, arrodillada, a la hamaca, acostada en el piso, no importa, donde sea. Hay gente que tiene una habilidad, un don divino de dormirse donde sea, como sea y en la posición que sea. ¿Tú conoces a alguien así? Yo sí, mi esposa. Honestamente la envidio por eso. Yo no puedo, yo no puedo. A veces los aviones son horribles, son horribles algunos aviones porque no puedes dormir, vas así todo tieso, así, ¿no? Ponme atención. Ya rompimos el hielo. Mira que te suavice esto porque lo que viene es muy fuerte. Lugar objeto predilecto para dormir. Una cama. Entonces, quien deja la luz por las tinieblas ha caído en la seducción y es Satanás llevándola a la cama a dormir. Sonó bien matón eso. Ven, acuéstate a dormir. Es Satanás llevando a la cama o pretendiendo llevar a la cama a la mujer de Cristo. ¿No? Donde duermes, en la cama. Es una metáfora, me queda claro. No hay camas en el infierno, no hay una cama, ¿no? ¿Cómo será la cama donde Satanás? ¿No? Con fuego abajo, ¿no? Unas lumbres ahí, ¿no? No, a ver. Sí, ¿no? Es una metáfora, amada iglesia. Relájate. No estoy creando una doctrina de esto, ¿sí? Tengamos cuidado, amada iglesia. Porque caer en el engaño de las tinieblas para pasarnos a ellas es caer en la seducción de Satanás para llevarnos a la cama a dormir. Porque una persona dormida es una persona vulnerable. ¿A poco no? Una persona dormida es una persona vulnerable. ¿Cómo luce una iglesia dormida? Ahí te van las señales de una iglesia dormida. Dormirse espiritualmente. Una iglesia dormida espiritualmente es aquella que ha perdido la sensibilidad. Es aquella que ha caído y ha caído a vivir en una rutina.
Es aquella que se ha acostumbrado al pecado o simplemente ha dejado de escuchar al Espíritu Santo. Y como te lo decía hace rato, que ha sido y ha comenzado a ser permisiva hasta para consigo mismo en cosas que antes no hubieras permitido. ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí? Una iglesia que sin darse cuenta, progresiva y lentamente, le ha dado entrada a la oscuridad en su vida. Y que eso ha traído consecuencias. Es una iglesia insensible, una iglesia que ahora vive una religión en vez de una relación, que se ha acostumbrado al pecado, que simplemente deja de escuchar al Espíritu Santo. Porque es en la oscuridad donde específicamente y operan con facilidad dos espíritus de los cuales hoy te voy a hablar: el espíritu del letargo y el espíritu de estupor. El espíritu del letargo, el letargo espiritual. La palabra letargo, ¿sí?, significa sueño profundo, sueño pesado que inmoviliza. Es decir, quien está ya siendo influenciado por un espíritu de letargo es aquel que, aunque tiene vida físicamente, no puede reaccionar a las realidades de Dios porque está como dormido. Yo me doy cuenta y es preocupante y no estoy juzgando. Es más, me voy a decir, en otras iglesias, allá en Timbuktu, es fácil darse cuenta cuando una persona está peligrosamente quizás caminando en una determinada área, en una determinada área, letargo en su vida, simple y sencillamente porque ya no reacciona a la realidad de Dios, a la gloria manifestada. Simple y sencillamente cuando está la alabanza y la persona está así. Está así. Si a lo mejor eres nuevo, te lo creo. Pero si dices que eres cristiano, llevas 2, 3, 5, 10, 20 años de cristiano y esa es tu reacción a la realidad de Dios, a lo que está sucediendo en el ahora, déjame decirte que muy seguramente estás dormido. Porque ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si por aquí, por la puerta entrara el artista al que tú sigues, ¿sí?, el pastor al que te gusta cómo predica, o simple y sencillamente la persona que te gusta, ¿cómo sería nuestra reacción? ¿Cómo es nuestra reacción cuando todos los días de reunión el Rey de Reyes se manifiesta en esta casa? ¿Vamos? Yo no estoy juzgando, ya ni siquiera me molesto. No. Antes me podría haber molestado y decir qué coraje, qué mala onda. Hoy en día es preocupante y por eso también estoy predicando este mensaje. No, para que tú aprendas. No. El espíritu del letargo es uno de los espíritus principales que operan en las tinieblas, buscando traer un sueño profundo, pesado e inmovilización al cuerpo de Cristo. Y el otro espíritu es el espíritu de estupor. La palabra nombra ahí el espíritu de estupor. La palabra griega estupor es la palabra katanuxis, que literalmente significa punzada, insensibilidad, anestesia. Aunque la verdad, y esas las personas que están siendo influenciadas o controladas por un espíritu de estupor, son aquellas que aunque la verdad la tienen delante, la persona aún así no puede responder, porque es como si estuviera anestesiada, insensibilizada a la palabra de Dios. Hey, líderes, pongan atención y un día hagan el mismo ejercicio que yo hago. Párense un día al frente en el momento de la adoración. Observen a los que cantan, a los que adoran, a los que danzan, a los que ensayan, cómo están aquí adelante y cómo están allá abajo. Obsérvenlos un día y ustedes mismos hagan su evaluación. No para juzgar, sino quizás para ayudar. Quizás tienes gente dormida en tu área y no te has dado cuenta. ¿Cuáles son las características del letargo espiritual? Indiferencia a la palabra de Dios. Ceguera para discernir tiempos espirituales, resistencia a la corrección, pasividad en la oración y en la adoración,
autoengaño para creer que todo está bien, cuando en realidad el corazón o las cosas están jodidas. Pero tú, ¿cómo estás? Bien. Eso es una señal de letargo espiritual. Hay gente que dice que está bien, y no porque sea hipócrita o porque esté mintiendo, simple y sencillamente porque está tan adormecida que no tiene la capacidad de discernir que que se está dirigiendo al barranco, que está a punto de perderse, pero no tiene la capacidad para verlo. La persona que ha caído en letargo espiritual es cuando la pasión se apaga, cuando el hambre se va terminando, cuando se abandonan los planes, cuando se abandonan los proyectos, cuando las ideas se quedan solamente en eso, en ideas. Hoy le hablo a alguien: si este año has abandonado un proyecto, si has abandonado algo, abandonaste un plan, ten cuidado, no vaya a ser que a lo mejor el letargo te haya encantado en esa área. Si comenzaste con alguna rutina espiritual, con alguna disciplina, oración, ayuno, leer la palabra, devocionales, etcétera, leer la Biblia, aunque sea en la aplicación, el versículo del día, y dejaste de hacerlo, ¿por qué dejaste de hacerlo? Te doy la respuesta. Muy seguramente fue porque en esa determinada área caíste en letargo. Hay dos cosas que pasan cuando alguien está dormido. Cuando te duermes, ¿qué pasa? Cierras los ojos, y por lo tanto, alguien que cierra los ojos deja de ver. Y el letargo espiritual es un sueño, pero es un sueño tan pesado y es un sueño tan profundo que te suprime la capacidad para soñar. Escúchalo bien. El letargo espiritual, ese adormecimiento te hace cerrar los ojos, te quita la capacidad de ver, y es un sueño tan profundo que te suprime la capacidad para soñar. Y una iglesia que ha dejado de ver y una iglesia que deja de soñar es una iglesia que pierde la dirección. Por eso en Hechos se hace referencia a Joel, que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es que los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Porque una iglesia sana es una iglesia donde los jóvenes ven y los ancianos sueñan. Y no hablo de ancianos solamente de personas de la tercera edad, sino de gente que ya camina en un nivel de madurez. Porque la visión y los sueños son necesarios, porque los sueños es la revelación del propósito de Dios, pero las visiones es la revelación del cómo alcanzar ese propósito. ¿Me sigues? Hay sueños y hay visiones, y por eso las visiones principalmente la palabra los asocia con los jóvenes, porque los jóvenes son quienes tienen la energía, ¿verdad? Quienes tienen la fuerza, quienes tienen el ímpetu, pero si no tienen visión van a terminar descarriándose, ¿sí? Porque el pueblo sin visión se desenfrena, dice la palabra. Por eso es necesaria visión y sueño en una iglesia, pero una iglesia dormida deja de ver y deja de soñar. Y la iglesia que dejó de ver y dejó de soñar pierde la dirección, queda estancada, se seca y peor aún, puede hasta morirse. ¿Me sigues o no? Dos peligros espirituales de caminar o de andar en la oscuridad. Ten cuidado cómo estás andando. Porque un peligro espiritual de estar y de andar en la oscuridad, ¿sabes cuál es un peligro espiritual? Es que la oscuridad te comience a gustar tanto que comiences a amarla, a preferirla, aún por encima que las cosas de Dios. Eso es un peligro, y lo dice la palabra en Juan 3:19. ¿Sí? En Juan 3:19, mira lo que dice Juan 3:19. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad, pero como la gente hacía lo malo, prefirió más. ¿Qué dice? Prefirió. Oye, mi versículo, compa. Dios mío. Sigue el versículo, sigue el bosquejo. Te prometo que voy como conforme a mi bosquejo. A lo mejor me estoy saltando algunos, pero ahí voy. Gracias. Y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo. Te lea, papi, por favor. Está cargando. No.
Gracias. Me pusiste primera de Juan. Es Juan. Bórrale el 1. Ahí va, está procesando. Juan 3:19. Ah, gracias. Ah, por fin. Aplauso para el de media. Dale, motívalo. Nunca reconocemos el buen trabajo de los de media, ¿verdad? Siempre los andamos regañe y regañe, pero vamos a motivarlos, no. Los de media. Gracias por los de media. Y así es como Dios nos juzga. Dice: yo he venido al mundo, yo soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. ¿Y sabes por qué la gente tiende a preferir más la oscuridad y la luz? Dice la palabra en el versículo 20, siguiente: todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Es decir, que quien anda en la oscuridad prefiere no acercarse a la luz que dejar de hacer lo que está haciendo. Porque cree, la verdad es que debo reconocerlo, y esto es real. Muchas veces es bastante atractivo para nuestra carne y satisfactorio para nuestra carne las obras infructuosas de las tinieblas, que terminamos a veces aferrándonos a ellas. Y preferimos no volver a la luz, porque entonces eso va a salir y se van a alumbrar y permanecer en ella. Entonces, uno de los principales peligros de andar en las tinieblas y de comenzar a cederle lugar, y como que sí, como que no, y como te lo decía hace rato, ¿sabes? Un ejemplo sencillo, es más, déjate, no vamos a entrar en temas así pecaminosos. Un peligro de que te dejes de congregar un día es que quizás te guste. Oye, yo estuvo chido, ¿no? La pasamos en familia, estuvo rico. Mientras estábamos comiendo la barbacoa, estábamos viendo la predicación, no nos perdimos de nada, no pasó nada. Estábamos diciendo amén ahí, gloria a Dios. Y si lo hacemos otra vez, como que nos gustó, ¿verdad? ¿Vemos bien? Ese es el problema. Dice: la gente prefirió más las tinieblas que la luz. Sí, las tinieblas a veces parecen más cómodas o parecen más atractivas, pero ten cuidado, porque una advertencia final es que aquel que está dormido, si no es despertado a tiempo, puede llegar a morir espiritual y físicamente. ¿Qué pasa si tú te quedas dormido por una semana? No, pues te mueres, ¿no? Yo creo. No, o sea, dormido así de que no comes, no tomas agua. Pues te mueres, ¿no? ¿O no? ¿Alguien se ha dormido tanto tiempo? Cris, ¿cuánto ha sido lo más que te has dormido? 12 horas. Está leve. Sí. La gente deprimida, ¿no? Que se avienta luego. El adormecimiento espiritual es un estado tan peligroso, porque aquel que está dormido, si no es despertado a tiempo, puede llegar a morir espiritualmente. De la misma manera, la persona que tarde o temprano y que cada vez pasa más tiempo en la oscuridad que a la luz, es una persona que le va a agradar tanto la oscuridad que mientras más tiempo pase ahí, el riesgo mayor es que no solamente, ¿no?, haga las obras de las tinieblas, sino que específicamente comience a morir espiritualmente. Y dicho también, quizás la alcance en una de esas hasta la muerte física. ¿Sí o no? Y entrando en la recta final de este mensaje, y vámonos a la recta final. A veces el letargo, ¿no? Antes sí es un tema, y no, a veces más bien es un tema espiritual. No es ninguna casualidad. Y yo también me di cuenta
Y yo te doy hasta mi testimonio. Esto me di cuenta también hace años, ¿verdad? Para ciertas actividades, nuestro cuerpo, ve cómo es hasta la carne, porque eso también es un tema de carne. Para ciertas actividades, nuestra carne está activa y está despierta. Pero cuando tiene que ver con actividades que tienen que ver con la luz, ¿se me explicó? Con hacer lo correcto, aún nuestra carne buscará oponerse a nuestra vida. ¿Se me explicó? Buscará hasta entrar en ese estado de adormecimiento. ¿Sí? Pastor, es que siempre que me ponga a orar me quedo dormido. ¿Y cuánto tiempo oraste? A lo mejor una hora, media hora, no, 2 minutos y caí. Parece chiste, pero es anécdota, lo cual ilustra una realidad muy clara y hay un problema espiritual. ¿Estamos bien acá? Pastor, puedo leer todo, el feed me lo reviso, pero tan pronto como quiero hoy empezar a leer el devocional, me empieza a dar un sueño que no puedo con él. Eso es un tema espiritual. Pastor, de verdad, no me lo tome personal, neta que no es con usted, pero cada vez que vengo a la iglesia, tan pronto me siento y empieza la predicación, me empieza a dar sueño. Es un tema espiritual muchas veces. A veces me queda claro que a veces venimos cansados, me queda claro, eso también se entiende, pero cuando es una constante, déjame decirte que ese es un tema espiritual. Y entrando en la recta final de este mensaje, ya para que ya no haya tanto silencio, ¿verdad? Porque como que estás muy serio el día de hoy. ¿Estás aquí? Sí. ¿Estás serio? ¿Por qué estás tan callado hoy? No digan eso, cancelado en el nombre de Cristo. Están comiendo, dime. Están comiendo. Cancelo eso que están dormidos. No, ¿cómo dormidos? ¿Cómo regresar o mantenerse en la luz? Y en esto voy a terminar. ¿Cómo puedo volver a la luz? ¿O cómo puedo mantenerme a la luz? ¿Sabes cómo? Simplemente con decidir hacerlo. Así como no hay una fórmula mística o secreta para cómo es que alguien pasó de estar despierto a estar dormido, simple y sencillamente porque un día estaba en la luz y así mismo ese mismo día así mismo decidió irse a las tinieblas y ya estando en las tinieblas por el diseño divino comenzó a dormirse. La única manera en la que nosotros podamos despertar es tomando la decisión de permanecer y de decidir hacerlo y de permanecer en la luz. Por eso Efesios 5:8 y dice de la siguiente manera: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Entonces vivan como hijos de luz. Ese es el llamado. ¿Cómo puedo cambiar esto? Viviendo como dijo. Aplaude al Señor, a decirle que te despiertas. Y aquí va una más. Si tú crees que realmente y solamente con venir un domingo a la iglesia es suficiente para mantenerse en la luz y para mantenerse despierto, estás muy equivocado. Eso se llama religión. Si tu cristianismo y tu relación con Cristo solamente es una relación, o bueno, ni siquiera relación, es una actividad de domingo por la mañana, tú no estás viviendo una relación. Déjame decirte que tú estás viviendo una religión. Si tu único contacto con la palabra de Dios, si los únicos días o el único momento en lo que tú oras, alabas a Dios, exaltas o te acuerdas de Él, es el domingo en la mañana, tú estás viviendo una religión y no una relación. ¿Cómo se permanece en la luz? Decidir vivir como un hijo de la luz. No se trata de actuar como la religión me manda a actuar, ¿sí? No se trata de actuar como la religión manda, o la religión a la que pertenezco me manda a actuar. Se trata de vivir como lo que ya somos, como hijos de Dios. Se trata de decidir vivir como lo que ya soy, no actuar como me dicen que tengo que actuar. Y te soy honesto, hace muchos años, y te estoy hablando ya de bastantes años, tengo 37 años ya, Dios mío. Relájense, ahorita no me saquen de mi papel. Tengo 37 años, pero por más o menos, por allá de los 10 años fue cuando empecé a ir a una iglesia cristiana. O sea, hace casi 27 años, ¿no? 27 yo creo, o más, no lo que más. Niño, te soy honesto,
Y es un tema de revelación en general, ¿no? A lo mejor. El primer contacto, ¿sí?, que yo tuve con el cristianismo o con la manera de ser cristiano fue más con lo que con lo que no se tenía que hacer o con lo que no se podía hacer, que con la vida a la cual yo tenía acceso o podría tener acceso a vivir. Y eso es algo que tenemos que romper. Así que, amada iglesia, yo no me voy a desgastar en decirte todas las cosas que no debes hacer. No me voy a desgastar en decirte todas las cosas que no tienes que hacer. Más bien, yo me voy a enfocar a enseñarte lo que sí debes y lo que ya puedes hacer. Porque entonces, ¿sí me explico? Más que te enfocarte y estarte diciendo no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro, no hagas eso el otro, porque es pecado, porque es pecado. Claro, hay muchas cosas que no tienes que hacer y que seguramente las estás haciendo y que no agradan a Dios. Pero más que enfocarme en enseñarte todo lo que no tienes que hacer, quiero esforzarme, y la revelación que Dios me dio es que es más poderoso enseñarte a todo lo que tú sí tienes que hacer y a que vivas como la vida que ya tienes, a que vivas a la medida. Hubiera sido y sería más poderoso, escúchalo bien, presentar un mensaje y presentar la vida cristiana. No decir, si tú eres cristiano ya no vas a poder tomar, ya no bailas, ya no fumas, ya no haces esto, ya no haces lo otro. Porque así es muchas veces como se nos presentó el cristianismo, simplemente con lo que no se podía hacer. Pero si presentáramos el cristianismo, la vida en Cristo, no como una religión, sino si me hubieran dicho, si tú te vienes a Cristo, vas a tener un padre, vas a poder hacer esto, vas a tener poder, vas a tener autoridad, vas a poder hacer cosas que en tus fuerzas no podrías hacer, la cosa sería muy diferente. Y estoy seguro que más gente diría, no, yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida. Y naturalmente, en búsqueda de esa vida, la gente dejaría las obras infructuosas de las tinieblas. Porque si la gente entendiera el poder de la oración, el poder del ayuno, el poder de recibir y de vivir y de creer la palabra y de obedecer la palabra, escúchalo bien, se enfocaría, se esforzaría por hacerlo, por vivirlo, por orar, por ayunar, por discipularse, por tomar academias. La palabra dice, y en ese versículo ya lo tienes ahí, Efesios 5:9. ¿Cuál es el fruto de una vida y de alguien que vive en la luz? El fruto es justicia, bondad y verdad. El fruto de vivir en la luz es tomar la decisión de vivir con bondad, de vivir con justicia y de vivir con bondad, con verdad. Nuevamente lo reitero, el fruto de vivir y de permanecer en la luz siempre será vivir con bondad, con justicia y con verdad. La bondad tiene que ver en cómo trato a los demás, la justicia en cómo me conduzco delante de Dios y de los hombres, y la verdad en ser coherente, ¿sí? Y que mi vida sea coherente con la verdad de Cristo. Y a veces no va a ser a veces del todo sencillo, pero fíjate que esta madrugada el Señor me revelaba y nos revelaba algo poderosamente. A veces tendremos que orar aún sin que sintamos orar, pero no dejes de hacerlo, porque eso es justo, porque eso es lo correcto. A veces tendrás que obedecer sin entender, pero no dejes de obedecer, porque eso es justo, porque eso es lo que hace alguien que está en la luz. Ora aún sin sentirlo y obedece quizás sin entenderlo, porque eso es justo, porque eso es lo correcto, porque eso agrada al Señor, porque eso es lo que hace a alguien que está en la luz. Yo te invito el día de hoy, y termino con esto. Esto es muy fuerte, esto es muy poderoso. Esto es una exhortación para todos. Termino con esto, ponme toda la atención. Ya, finalizo con esto. ¿Cómo permanezco en la luz? Te lo dije. Decidir permanecer en la luz. No hay nada místico. No te tengo que dar a beber cierto brebaje, aceite, ¿sí?
darte 2 vueltas, no, ponerte de cabeza, no. ¿Cómo permanezco en la luz? Tomar la decisión de vivir como un hijo de luz. ¿Y cómo vive un hijo de luz? Es alguien que vive y que tiene una vida de oración constante, por ejemplo. Es alguien que se ejercita en la palabra. Es alguien que vive en una comunidad activa, que no deja de congregarse. Es tomar la decisión de vivir como un hijo de luz. Y hoy le hablo a los padres, y aquí hay padres. Y aunque tus hijos sean grandes, a lo mejor hay decisiones clave. Hoy toma. Y si no eres padre, pero es más, ni estés casado, pero también esto te habla, también Dios te va a hablar a ti hoy. Toma la decisión, seas padre o seas madre, hazlo por tu familia, hazlo por tus hijos y por tus generaciones. Vuelve a la luz y permanece en la luz. Yo recuerdo algo y termino con esto. Mi madre, y a veces, yo sé que a veces siempre pongo más el ejemplo de mi madre en esta vida de fe, porque mi papá, por el tema laboral, pues no estaba tan... Eran más el periodo de tiempo que pasábamos con mi madre, ¿no? Todos los días, que con mi papá. Mi papá siempre estaba presente, gracias a Dios. Pero pues siempre mi madre era la que estaba, ¿no? Ahí todos los días. Y yo recuerdo que mi madre, y no le digo porque está aquí presente, pero siempre nos obligaba, literal. Hubo una temporada, no sé qué le dio esa temporada, así. Pero esa temporada nos obligaba a leer la Biblia. Tenemos una Biblia de esas chiquitas delgaditas y nos obligaba a leer la Biblia. Y como no había, aparte en ese entonces no había ni tablets ni celulares, antes de dormir decía, ¿ya leíste la Biblia? ¿Te acuerdas? Los no. Y luego nos hacíamos un plan de oración que nos pasan de leer la Biblia en un año, ¿no? ¿Y cómo vas? No, y luego se te juntaban los días, ¿no? De pronto ya ves que no manches, debo todo Deuteronomio y Números, no. Juanito, hijo de Sutanito, Sutanito, hijo de Menganito, y Menganito, hijo de Menganito, y Perenganito, no. ¿Te suena esto? No, ¿a quién no le suena esto? Es porque no has leído la Biblia, ¿ya ves? Que si alguna vez has leído la Biblia, ¿eh? ¿Cuál? No, ahorita. No. Mi madre nos obligaba a leer la Biblia. Yo recuerdo que mi madre nos obligaba a arrodillarnos a la orilla de la cama de mis papás todas las noches antes de dormir para orar. Todas las noches nos teníamos y la familia nos arrodillábamos, los 4, si estaba mi papá, y si no los 3, mi hermano, mi mamá y yo, arrodillados a la orilla de la cama orando. Aunque hiciéramos la misma oración todas las noches, pero ahí teníamos que estar. Ir a la iglesia los domingos jamás fue una opción. Y dejar de servirle menos. ¿Sí me explico? Quedarse un domingo para hacer la tarea, mamá, es que tengo mucha tarea, ¿no? Regresando. No te preocupes, si no te castigo a la semana para que tengas tiempo en la semana, para que ya veas como si hay tiempo, ¿no? Ir a la iglesia jamás fue una opción. Dejar de servir a Dios mucho menos. Leer la palabra, en algún momento fue una obligación. Orar fue una obligación, ¿sí? Yo recuerdo, y todas las benditas mañanas que nos llevaban a la escuela, siempre era orar. Siempre ir en el coche orando. A ver, vamos a orar. Siempre. Y a lo mejor en algunas momentos, a lo mejor sí te hartabas, ¿no? A lo mejor sí, no te puedo decir que no. Pero hoy te puedo decir algo poderoso en el nombre de Cristo. Que mis padres me enseñaron a ser humilde, es decir, a depender del Señor. Y me enseñaron a temerle a Dios, a respetarlo y a obedecerlo. Porque así tenía que ser. Sin quizás imaginarse ellos que realmente nos estaban encaminando a una vida de riquezas, a una vida de honra y a una vida con vida verdaderamente. Porque ese es el camino donde te lleva una vida en la luz.
a riquezas, honra y vida. Por eso te dije, esto es una exhortación para todos. Pero si alguien aquí es padre, aquí es madre, creo que la exhortación te la dejo con mayor potencia. Hay disciplinas que no tendrían que abandonarse, sino que tendrían que reforzarse, que tendrían que buscarse. Porque ahora entiendo que más allá de obligarme a orar, de obligarme a leer la palabra, realmente mis padres, como te lo dije, me estaban encaminando a una vida de riquezas, a una vida de honra y a una vida de verdadera vida. Porque ese es el camino y esa es la vida que le espera a todo aquel que decide vivir como un hijo de luz. Esa es la vida que le espera. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de aquel que decide vivir y permanecer en la luz. Estás en una iglesia de gloria. Si después del desafío de sanar el corazón, si después de cada reunión, en la semana tú vuelves a tu oscuridad, déjame decirte que eso ya no es espiritual. Eso es una decisión. Es porque te gusta la oscuridad. Sí. ¿Nos ha tocado liberar gente? Sí. ¿Hemos orado por gente? Sí. ¿La gente ha vomitado? Sí. ¿La hemos hecho libre? Sí. Pero si saliendo aún el mismo domingo, el lunes, martes, vuelven a hacer lo que hacían en la oscuridad, yo ya no puedo hacer nada por ellos. Ellos tienen que tomar la decisión de dejar esa oscuridad y de vivir como hijos de luz. Así que hoy te digo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Efesios 5:14, y es el versículo con el cual hoy abrimos: despiértate y levántate. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. ¿Me lo pones, por favor? Esto no es solamente un consejo, porque déjame decirte que cuando Dios habla, y se lo digo a las personas, cuando Dios habla, Dios no aconseja. Cuando Dios habla, Dios manda. Así que esto no es un consejo, no es un yo te aconsejo que te despiertes, es un mandato. Despiértate tú que duermes, levántate y te alumbrará la luz de Cristo. Esto es poderoso, amada iglesia, y este mandato no es para los que son incrédulos. Este es un mandato para los creyentes, porque hay personas que aunque tienen vida, viven como si estuvieran muertos. Hay cristianos que han dejado de avanzar, de discernir, de resistir, han dejado de orar porque han caído en un estado de adormecimiento espiritual, que abandonaron el altar, que abandonaron el ayuno, que abandonaron el discipulado, que abandonaron la academia, que abandonaron el servicio. Simple y sencillamente que abandonaron de congregarse y abandonaron lo que quizás ya estaban haciendo para el reino, simplemente porque cayeron en un estado de adormecimiento espiritual. Pero hoy te dejo con esto, amada iglesia, y termino y finiquito aquí. La promesa y la garantía para que aquel que toma la decisión de vivir como un hijo de luz es que la luz de Cristo te alumbrará. ¿Y qué significa esto, amada iglesia? Y recibo y levanta tus manos ahí donde estás. Yo declaro sobre tu vida en esta mañana que si tú decides hoy vivir y salir de aquí con la convicción, pero una convicción genuina que te llame a tomar las decisiones correctas y necesarias para vivir como un verdadero hijo de la luz, hoy te digo que sobre ti alumbrará Cristo. Y alumbrar Cristo es la manifestación poderosa de su gloria sobre tu vida, porque esa es la garantía y esa es la remuneración del hijo, o para el hijo que decide vivir en la luz.
riquezas, honra y vida no son para cualquiera, sino son para aquellos que tomen la decisión de vivir como verdaderos hijos de la luz, que le dicen a la oscuridad: no me hables, no te voy a hacer caso, lárgate de aquí, porque soy un hijo de la luz.